Buenas tardes. Hola, Lick. Gusto de saludarlos. Si pudiéramos conectar las cámaras, por favor, se los agradecería mucho. Adelante, Mauricio. Buenas tardes, Lick. Disculpe que yo no voy a poder conectar la cámara, es que estoy un poco de quebrantos de salud y me encuentro pues reposando en mi camita, entonces solo voy a escuchar la clase. De acuerdo, Mauricio, no hay pena. Muchas gracias por aclararlo. Bueno, vamos a dar inicio con la clase de hoy, compañeros. Tal y como lo hice con las clases últimas, les tengo un documento para que lo veamos bien. En la última sesión que tuvimos conmigo, por no haber podido estar el día lunes, pero fue sumamente difícil. Espero que hayan avanzado bastante con sus trabajos. Ese era el objetivo al final de la clase, que se pudieran organizar en equipos, pudieran avanzar. Una pregunta, Alison, ¿tú sabes si el lunes hay clase? Les soy honesta, ya me pasaron la información, pero no he revisado. Voy a revisar y ahorita le notifico. Porque entiendo que los exámenes empiezan el 21, martes. Entonces pareciera que el 20 sí podríamos tener clase, pero no lo sé, no estoy seguro. Ahorita voy a leer el chat y le notifico. Gracias, Alison, muy amable. Para saber, ¿verdad, compañeros? De igual manera, hoy estaríamos terminando ya con los temas de esta primera fase del método científico, que es la fase indagadora, ¿verdad? Ya hemos dicho varias veces que el instrumento que sale o que surge de esa fase indagadora es el plan de investigación. Ya hemos venido viendo cada una de las partes y espero que vayan avanzando con la parte práctica. De todos modos, todo esto que nosotros vemos, complementenlo con los libros de la bibliografía del curso, que puede ser Sampieri o Piloña o cualquiera que estén usando. Siempre es bueno ampliar un poquito las explicaciones. De todas maneras, si hay dudas, yo consideraría que el lunes podríamos aclarar dudas o ver temas que no hayan quedado muy claros, porque hoy vamos a terminar. En la última sesión, no sé si se recuerdan que vimos la hipótesis, ¿verdad? Pusimos algunos ejemplos y pudimos ver todavía la definición de los objetivos y pudimos ver todavía la justificación de la investigación. Entonces, hoy ya solo nos falta prácticamente el bosquejo preliminar de temas, la metodología, el cronograma, el presupuesto de recursos, bibliografía y apéndice. Si se dan cuenta, es bien poquito. Hoy podríamos terminar esta parte y prácticamente quedamos listos para el examen parcial. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta el momento o algo que quieran saber, compañeros? Pregunto. ¿No? Bueno. Vamos con el primer tema, colegas. Vean, el bosquejo preliminar de temas es parte del plan de investigación, porque recuérdense que nosotros en el plan de investigación, quiera que no, ya planteamos algunas posibles soluciones al problema que nosotros estamos investigando, ¿verdad? Prueba de ello es que nosotros ya planteamos una hipótesis, ¿verdad? Y una hipótesis, si ustedes se recordarán, es una posible respuesta a una posible solución al problema que nosotros estamos viviendo. Entonces, pues el bosquejo preliminar de temas, dice allí, consiste en puntualizar con el mayor grado de análisis posible los temas y los subtemas que tendrá que atender el investigador, procurando plantearlos en el orden lógico que deben ser tratados. Pero, ojo, compañeros, que esos temas que se plantean o subtemas
no son temas que se van a desarrollar propiamente en el plan de investigación, sino es prácticamente una estructura que se estaría estableciendo para la presentación de los resultados. Yo pregunto, colegas, alguien que me pueda responder, ¿en dónde se presentan los resultados de la investigación? En la fase demostrativa, Lick. En la fase demostrativa, ¿en qué instrumento? ¿En el informe? En el informe final, ¿verdad? Excelente. Entonces, lo que nosotros hacemos, compañeros, en esta parte del bosquejo preliminar, de alguna manera, ya con todo los antecedentes, con todo el marco teórico, con todas las hipótesis. Recuérdense que hablamos de hipótesis general, hipótesis específicas, con todo el planteamiento del problema que ya habremos hecho del plan de investigación, pues imaginarnos cómo deberíamos de presentar los resultados y los posibles temas en cada una de sus divisiones cuando presentemos el resultado en el informe final. Entonces, obviamente que hay algunas cosas que van de cajón. ¿Se recuerdan cuando nosotros vimos en la presentación, que por cierto es así, se las voy a pasar porque la primera clase de esta unidad, se recuerdan que sí les hice todavía una presentación con la estructura del plan de investigación? ¿Se acuerdan? Vamos a ver qué secciones tenía el plan de investigación. Vamos a ver, Henry. ¿Cómo se dividía el plan? ¿En qué secciones? ¿O alguien que quiera apoyar ahí a Henry? En el planteamiento del problema, definición de, o sea, planteamiento del problema, marco teórico, definición del problema. Habían unas secciones. Había algo que englobaba toda esa parte, donde estaba la carátula, donde después estaba el desarrollo, luego estaba la bibliografía, en donde se condensaba todo eso. Adelante. No. En el cuerpo principal, no. Sí. Sí. Pero digamos que mi plan de investigación, el plan de investigación tenía una estructura, ¿verdad? Entonces, ahí estaba contemplada todas aquellas partecitas que integraban el plan de investigación. Fue antes de que, después de ver la selección del tema, que se recuerdan que había una sección preliminar, había una sección de desarrollo, una sección de referencias y demás. Pues lo mismo es con el informe final. En el informe final nosotros planteamos una estructura de trabajo, hacer a lector y bien leer, ¿verdad? Y saber esa estructura. Vamos a el trabajo. Entonces, cuando estemos en la fase de desarrollo, no es fase demostrativa, compañeros, es la fase expositiva, perdón. En la fase expositiva el instrumento es el informe final. En la fase demostrativa es cuando nosotros vamos y realizamos o implementamos todas las técnicas de investigación, si vamos a utilizar encuestas, si vamos a utilizar entrevistas, si vamos a utilizar lo que utilicemos, nosotros allí nos vamos a ir dando cuenta de que posiblemente surjan nuevos temas o que algunos temas incluso los vamos a tener que... Entonces, por lo tanto, hasta el
orden de los temas puede cambiar, porque la idea, compañeros, es que el trabajo final tenga una lógica. ¿Qué quiere decir que tenga lógica? Que tenga sentido, que tenga un ordenamiento que le permite entender de mejor manera qué es lo que nosotros quisimos investigar y sobre todo una capacidad de transmitir el conocimiento adquirido de mejor manera, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros lo que estaríamos construyendo en el bosquejo preliminar de temas es una guía de cómo desarrollar nuestro informe final. Vamos a ponerles un ejemplo. Les voy con el trabajo que hemos estado... Híjole, se me fue la señal. ¿Sí me escucharon? Se le cortó. Ahorita sí ya me escuchan. Sí, licenciado. Ok, mis disculpas, pero es que como cuesta que agarre señales esto acá. Les decía yo que vamos a ver un pequeño ejemplo del trabajo que hemos estado analizando de la práctica del área común que hicimos en el 2021, creo. Bueno, ¿pueden ver el documento? Sí, licenciado. Yo creo que, aunque no tengo mucha señal. ¿Me escuchan ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Em, Recuérdense entonces, colegas, que en el plan de investigación la estructura estaba dividida en tres y ya cada una de esas subdividida, pero recuerden que había una sección preliminar en donde se establecía la carátula, la hoja de contenido o el índice, ¿sí? Y la presentación o la introducción. Luego había un cuerpo principal que incluía el planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, la justificación de la investigación, el bosquejo preliminar de temas, la metodología, el cronograma de actividades, el presupuesto, etc. Y luego estaba la sección de referencias, ¿se acuerdan? Donde estaba la bibliografía y los anexos, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos ver en esta parte que ustedes están viendo acá en el documento, que es el índice de ese plan de investigación que nosotros desarrollamos en esa oportunidad. Algo así tiene que quedar el trabajo que ustedes van a entregar. Entonces, este índice contiene el planteamiento del problema y por lo tanto está el marco teórico, la definición del problema, las hipótesis, ¿sí? Luego los objetivos de investigación, la justificación de investigación. Si nosotros nos vamos al bosquejo preliminar de temas, el bosquejo ya de una manera ordenada sobre cómo va a estar estructurado. En ese momento nosotros así lo contemplábamos. Esto podría cambiar a la hora de presentar los resultados. Nosotros en ese momento fue nosotros el informe lo vemos una introducción, una justificación y los objetivos del estudio, ¿verdad? Un resumen o una introducción, ¿verdad? Que contiene cada capítulo. Sí, en ese momento nosotros estábamos
analizar socioeconómico, las expectativas, los efectos que habían generado, que había ocasionado la pandemia COVID. En un momento, tenemos que para elaborar ya tenemos un marco o nos da un montón de información que nos permite realizar las hipótesis, que nos permite plantear bien el problema, etcétera, etcétera. Y nosotros debiésemos de tener la capacidad de plantear una posible estructura de la presentación de los resultados. Entonces, en ese momento se dijo, bueno, vamos a presentar un capítulo 1 en donde se establezcan los aspectos generales de la pandemia, ¿verdad? Y ahí en ese capítulo 1 vamos a establecer los antecedentes de la emergencia y la magnitud de la pandemia del COVID-19. Pero nosotros creemos conveniente también que el lector o quien vaya a leer este informe final, que en ese momento se tenía contemplado incluso trasladar, creo, ese informe, si no estoy mal, a un alcalde, creo que a la municipalidad de Guatemala o algo. Estos informes al final se entregan a una institución para que sirvan como herramientas útiles para tomar algunas decisiones, ¿verdad? Se recuerdan que al final los procesos de investigación y que generan conocimiento, al final nos tienen que servir para resolver problemas, ¿verdad? Entonces, el informe se iba a dar a alguna institución para que lo tomaran en cuenta al momento de tomar decisiones. Dijimos, bueno, aparte, creemos que es necesario que haya un capítulo el cual establezca estas acciones impulsadas por el gobierno para enfrentar la pandemia. Creemos que es necesario que el informe final contenga esta parte y lo vamos a subdividir en marco legal, evaluación de las acciones impulsadas, respuesta asistencial a las familias, ¿sí? Prácticamente en esta parte se iba a dar a conocer los programas sociales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más nos hace falta? Bueno, creemos que hay un capítulo número 3 que debería de tener las condiciones económicas y sociales de las familias derivadas de la pandemia. Es decir, aquí ya vamos a dar a conocer los resultados de las entrevistas o de las encuestas que nosotros le hicimos a las familias guatemaltecas. Aquí ya vamos a poner los datos que encontramos económicos, todas las estrategias que utilizaron las familias para satisfacer sus necesidades básicas, la posible recuperación económica y social a corto y mediano plazo según las familias. ¿Me entienden la lógica? No es que yo esté ya aquí planteando todos esos resultados, pero al menos me toca establecer una estructura que a mi criterio, como de forma preliminar, puede dar a conocer esos resultados que la población necesita o que el usuario final necesita conocer del estudio que yo hice. Y finalmente, en ese momento se definió que también era necesario establecer un capítulo 4 que contenga las expectativas del desarrollo económico y social de las familias guatemaltecas, ¿verdad? Y los subdividió en ese momento en situación del empleo, situación de la educación, situación de la salud, proceso de vacunación, situación de vivienda. Y aparte lo que va de cajón, conclusiones, recomendaciones, glosario de términos, anexos y referencias bibliográficas. ¿Sí? Este es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Ustedes, ¿qué es lo que a nosotros nos tocaría realizar de bosquejo en los trabajos que nosotros estamos realizando en nuestro curso? Bueno, a nosotros nos tocaría ponernos a pensar si el tema, recuérdense que es analizar la complejidad de que no existan recursos en la administración pública y pusimos específicamente para el Ministerio de Salud Pública, bueno, ¿cuáles son esos grandes temas y subtemas que engloban toda la información que nosotros de alguna manera vamos a recopilar y que vamos a darle a conocer al lector? Seguramente tiene que haber un capítulo, por ejemplo, de antecedentes y aspectos generales de la administración pública en Guatemala, se me ocurre, ¿verdad? Un capítulo 1. Ya entrando al cuerpo principal, ¿no? Un capítulo 2, qué sé yo, funciones y atribuciones del Ministerio de Salud o el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Salud en Guatemala, por ejemplo, ya el tema específicamente del ministerio
y de la historia o de las funciones o competencias del ministerio. Luego ya, por ejemplo, un capítulo 3, qué sé yo, deficiencias y déficits de recursos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es decir, ustedes deben de tomar toda la información que han recopilado desde el planteamiento del problema hasta los objetivos, las hipótesis y todo el marco teórico que han utilizado para desarrollar su plan de investigación, y a partir de toda esa documentación o toda esa información que ustedes han recopilado, ustedes mismos plantearse una posible estructura de presentación de resultados de lo que ustedes están investigando. ¿Entendió, compañeros? Al 100%, cero dudas. Correcto, Lick. Gracias. ¿Sí? Claudita, no la veo muy convencida. Cuénteme, usted resuelva sus dudas. Me preocupa el tema porque sí me siento un poquito perdida en esto. Yo ya había cursado, no en la USAC, este curso, valga la redundancia, pero no me recuerdo que me haya costado tanto, pero tal vez estoy cruzando las definiciones, pienso yo, pero sí. He estado leyendo y otra vez leyendo lo que nos ha compartido, pero, por ejemplo, estaba tratando de formular una hipótesis, pero, por ejemplo, usted nos dio el tema y me puse a investigar cómo hacer la problemática, ¿verdad? Y bueno, para orientarnos un tanto en el grupo, ¿verdad? Pero sí, siento que no le hallo pies ni cabeza al tema. Y eso que sí estoy poniendo atención. Bueno, para mí el secreto de realizar un buen plan de investigación o ustedes pueden incluso, hasta les permito salirse del tema, no necesariamente lo tienen que dejar exactamente como yo se los planteé. Para mí el secreto de ser un buen investigador en las áreas de las ciencias sociales es, uno, ser bastante creativos y curiosos en cuanto a qué es lo que yo quiero saber. O sea, yo planteé un tema, pero si ustedes quieren modificarlo un poco para poder resolver curiosidades que ustedes mismos tengan, lo pueden hacer, ¿sí? Porque lo importante es que al final el resultado de la investigación satisfaga una necesidad de conocimiento para ustedes. Eso es importantísimo. Y lo segundo, es muy difícil plantear una problemática o plantear una hipótesis sobre un tema cuando yo no he leído lo suficiente. Ese es un elemento fundamental para nuestra carrera y para quienes quieren ser investigadores sociales. Obviamente, nosotros no vamos a poder plantear un problema si nosotros no hemos leído suficiente sobre el mismo. Entonces, el secreto acá, si nosotros leyéramos mucha bibliografía sobre temas de administración pública, sobre qué es el Ministerio de Salud Pública, qué es Estado, qué es gobierno, qué es administración pública, cuál es la relación entre ellos, leamos investigaciones, incluso hasta, a mí no me gusta mucho que se utilice como base científica las noticias y todo eso porque no es muy serio o depende mucho del emisor de la información, pero es un buen mecanismo para saber información coyuntural, para saber qué temas existen en la actualidad, qué discusiones hay. Entonces, si a veces se nos complica plantear un problema, Claudita, a veces es porque no leemos lo suficiente sobre el problema. Mi recomendación, busquemos mucha información sobre el Ministerio de Salud Pública. Usted ponga Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Guatemala. Híjole, le van a salir una catizumbada de cosas. Crisis del sistema de salud, sindicatos de trabajadores del ministerio, hospitales sin insumos. Híjolas, le van a salir un montón de noticias. Y eso ya le debería de dar a usted algunos elementos para plantear una problemática.
y una problemática bastante interesante. Entonces, no esperemos a que se nos vengan las ideas del planteamiento del problema o de las hipótesis si no hemos leído sobre el tema. Es que para que un investigador pueda plantear una posible solución o pueda definir claramente un problema, no es que el problema le va a brincar a uno a la mente. O sea, uno tiene que conocer muy bien el tema para poder definir cuál considera usted que es la problemática que está ocasionando cierta situación. Entonces, esas dos recomendaciones, Claudita, no se circunscriban exclusivamente al tema que yo les planteé, sean libres, sean creativos, sean críticos, ¿va? Ustedes pueden modificarlo un poco. Y segundo, lean mucho. Es que si no leen antecedentes y marco teórico, es muy difícil plantear un problema. Entonces, no es que nosotros vayamos a encontrar el problema ya en un documento que vamos a encontrar en internet, porque no es esa la idea. Ustedes tienen que indagar y buscar un montón de información para ustedes definir para ustedes cuál es el problema, ¿sí? Y a partir de ya un buen planteamiento del problema, ustedes ya plantean una adecuada hipótesis, ¿sí? Entonces, si ustedes definen bien su problema, les aseguro que les va a hacer muy fácil todo lo demás, porque ya van a saber cuáles son las posibles. Por ejemplo, Claudita, muy fácil. Si usted se mete a buscar el Ministerio de Salud Pública y encuentra que hay crisis en el sistema de salud por insumos, por ausencia, por falta de insumos en los hospitales, ¿qué le dice a usted eso? Solo ese título de la noticia. Y lee, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social informó que tienen déficit presupuestario, no, que no alcanzan los insumos en los hospitales y que por lo tanto hay un déficit de la cobertura en salud, etcétera, etcétera. ¿A usted qué curiosidad le da eso? A mí inmediatamente, y eso que me estoy inventando la noticia, pero a mí automáticamente me invita a preguntarme cuáles son las repercusiones de que no existan insuficientes insumos en los hospitales. Esa puede ser una primera pregunta. O cuál es el impacto negativo en la población derivado de la ausencia de insumos hospitalarios. ¿Qué es lo que ocasiona que haya insuficiencia de insumos en el Ministerio de Salud Pública? O sea, hay una catizumbada de preguntas, pero es que para uno plantearse ciertas preguntas tiene que conocer uno los antecedentes del tema. Entonces, el tip número 1 es leer muchísimo sobre el tema. Ahí se le van a ir viniendo un montón de interrogantes. Y esas interrogantes son las que dan pie o camino o paso a un buen planteamiento del problema, ¿sí? Y entonces usted, a partir de toda la investigación documental que haga, a partir de colocar un adecuado marco teórico y todo, usted va a poder plantear una hipótesis. No sé qué le parece esta del ejemplo loco que estoy dando. La ausencia de recursos, la ausencia de insumos hospitalarios en los hospitales del departamento de Guatemala se deben a una crisis presupuestaria generada por el decrecimiento económico derivado del COVID-19, por ejemplo. O sea, yo en mi hipótesis estoy diciendo que no hay insumos en los hospitales porque Guatemala tiene un decrecimiento económico y eso hace que no exista presupuesto para poder comprar los insumos, por ejemplo. Ya le toca a usted comprobar si eso es así o no es así, pero eso ya viene después. Usted tiene su hipótesis. Yo ya sé la respuesta de la hipótesis porque ya lo he investigado. En realidad, Guatemala ha crecido económicamente más de un 4.5% del PIB, entonces no podría justificarse. Entonces la hipótesis ahí se rechazaría, pero solo es un ejemplo. Me doy a entender, Claudita. Entonces, leamos un montón sobre el tema y ahí se le van a ir viniendo un montón de ideas. ¿Sí? Espero que esto ya más o menos la haya orientado un poco más, pero no se me pierda, no se me pierda. Y ánimo, ánimo. Gracias, Lick. Va. Entonces, ¿dudas con el bosquejo preliminar de temas, compañeros? Bueno,
Vamos a seguir con el documentito que ya lo perdí. Con respecto a la metodología, compañeros. La metodología también se define en el plan de investigación, ¿verdad? Dice acá la definición, consiste en indicar los métodos que el investigador empleará para desarrollar la investigación. Y dice que debe puntualizar las técnicas a utilizar en la recolección, ordenamiento y análisis de datos para medirlos y correlacionarlos en el proceso de evaluación. Eso es lo que dice la definición. Ahora expliquémoslo un poquito. Generalmente, compañeros, o lo que se hace tradicionalmente acá, ¿qué metodología estamos usando? ¿O cuál es el método que estamos utilizando? Pregunto, a nivel general. Método científico. Método científico, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ir desde lo más general hasta lo más específico, ¿verdad? Que son las técnicas de investigación. Así lo hemos abordado incluso en el curso. Hemos venido desde la parte filosófica del conocimiento hasta la parte más operativa, que son las técnicas propiamente de investigación. Pero lo que generalmente se establece en la metodología es, bueno, se está haciendo uso, por supuesto, del método científico, ¿verdad? Y por lo tanto, si nosotros estamos usando el método científico, significa que estamos aplicando las 3 fases del método científico, la fase indagadora, la fase demostrativa y la fase expositiva, ¿sí? Ahora, yo les coloqué una parte allí que unos lo utilizan y otros no, pero a mí sí me parece importante que tengamos claridad del enfoque que le estamos dando a la investigación, porque me parece que el enfoque condiciona la metodología que vamos a utilizar. Entonces, si bien es cierto, estamos utilizando el método científico como esa serie de pasos ordenados que me dan, que me establece ya un camino a seguir, lo que sí puede cambiar bastante dentro de la aplicación del método científico es el enfoque que voy a utilizar. Hay varios enfoques. Según la didáctica o los libros que utilicemos, pues también depende mucho los tipos de enfoque, pero generalmente lo que los investigadores en las ciencias sociales utilizan, compañeros, es el enfoque cuantitativo, cualitativo y todavía más recientemente el enfoque mixto. En ese sentido, yo también podremos verlo, pero no los quiero confundir, esto es lo que usualmente se usa, pero también podríamos hablar de un enfoque deductivo, de un enfoque inductivo, pero vamos a utilizar esto por el momento, ¿sí? Yo les pregunto, esto ya lo hemos abordado en anteriores ocasiones, ¿qué significa que algo sea cuantitativo? Consulto, compañeros. ¿Qué se refiere a cantidad? Que se refiere a cantidad, ¿verdad? ¿Y qué significa cuando algo es cualitativo? ¿Qué se refiere a características? Características, ¿verdad? Percepciones, cualidades que tiene algo, ¿verdad? Entonces, y bueno, en la actualidad nosotros utilizamos bastante dentro de la investigación en las ciencias sociales el método mixto, que es el que usualmente ahora se utiliza, que es obviamente una mezcla entre el enfoque cuantitativo de las cosas y el enfoque cualitativo. Ahora, vamos a definirlo un tanto, ¿sí? Vamos primero con el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, compañeros, precisamente porque involucra de alguna manera algún tipo de medición, involucra cantidades, por lo tanto requiere también que nosotros recopilemos toda esta información y que de alguna manera la sistematicemos. Entonces, generalmente esos enfoques cuantitativos tienden a ser bastante más rígidos, ¿sí?
porque al final tiene que ver mucho con datos. Entonces, cada una de las etapas de este enfoque cuantitativo no nos lo podemos brincar o no nos podemos, no podemos eludir ninguno de los pasos porque el orden tiende a ser muy riguroso. Y obviamente que se enfoca más en datos, números, variables, ¿verdad? Y por lo tanto, si se dan cuenta, aquí las técnicas de investigación, que ya es la parte como más operativa, que son aquellos instrumentos, más que todo, incluso estadísticos, que nos permiten recopilar todos esos datos. Entonces, el enfoque condiciona mucho el tipo de técnicas de investigación que nosotros vamos a utilizar. En cambio, vamos a terminar el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, entonces, necesito medir, necesito estimar, ¿verdad? Cuánto o qué magnitud tienen algunos fenómenos, ¿verdad? Es decir, todo lo vamos a plantear en función de recolectar datos, medir, analizar esos datos y presentar estadísticamente las cosas, ¿verdad? Aquí es donde específicamente vamos a utilizar tablas, gráficas, figuras, etcétera, que nos permitan contraponer esos datos de algunas variables que nosotros ya definamos. Dentro de la teoría de la investigación, compañeros, el enfoque cuantitativo se dice que es más objetivo, ¿sí? ¿Qué significa que algo sea objetivo, compañeros? Pregunto, esto lo hemos hablado un montón de veces. Que se puede demostrar. Que se puede demostrar, que se puede comprobar, eso significa que es objetivo. Pero como nosotros estamos utilizando generalmente datos, números, etcétera, entonces se dice que la investigación cuantitativa tiende a ser más objetiva, ¿verdad? La información que estamos recopilando nos da generalmente un dato más certero, más exacto y más orientado a comprobar lo que nosotros estamos hablando, porque generalmente tiene un patrón o algo que me permite incluso predecir los fenómenos o predecir los hechos. ¿Qué pasa si la información que yo recopilo me da una tendencia? Bueno, esa tendencia me va a permitir en el proceso de investigación predecir las cosas porque lo puedo tener a futuro, lo puedo plantear a futuro. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo datos, estoy obteniendo estadísticas, estoy recolectando información que me va a permitir cuantificar, ¿verdad? Estas son como de las características o de las grandes ventajas de un enfoque cuantitativo. Ahora, cuando nosotros nos vamos a un enfoque cualitativo, generalmente ya lo estamos viendo desde cierta perspectiva o desde cierta percepción de no solo del investigador, sino de quienes están siendo objeto del estudio, ¿verdad? Y como son enfoques, como es un enfoque cualitativo y está más enfocado en las cualidades de lo que estamos analizando, tiende a ser hasta cierto punto un poco más descriptivo y por lo tanto no es tanta la información que vamos a recolectar en cuanto a datos, sino vamos a recolectar más de alguna manera las cualidades o las características del problema o del fenómeno que nosotros estamos investigando. Entonces, se tiende a decir que el enfoque cualitativo tiende a ser un poco más subjetivo, ¿sí? Eso es lo contrario de que algo sea objetivo, porque depende mucho de las concepciones o de la visión o de las percepciones de las personas que están ejerciendo o ejecutando el proceso de investigación y que al mismo tiempo están tomando esas interpretaciones de las personas a quienes están entrevistando, por ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente el método mixto o el enfoque mixto es cuando de alguna manera logramos mezclar esos dos enfoques y tratamos de explicar también con datos y numéricamente
o de explicar numéricamente o con datos por qué algunas situaciones o algunas características o cualidades de una población son así. ¿De acuerdo? Entonces, compañeros, para ir resumiendo este tema, lo importante de la parte en donde nosotros establecemos la metodología es ir desde lo más general hasta lo más particular. Lo más general es, obviamente, nosotros utilizamos el método científico para poder desarrollar la investigación. ¿Qué es lo que ustedes tienen que darle a conocer a quien va a ver el plan de investigación? Eso. En este plan de investigación o en el desarrollo de esta investigación se utilizará el método científico como pilar fundamental de la investigación en sus tres fases: fase indagadora, fase demostrativa, fase expositiva. Además, utilizaremos el enfoque, yo no sé, pero si ustedes plantean, por ejemplo, un enfoque cualitativo, solo van a describir, por ejemplo, la situación que ocurre en el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, pues puede ser más cualitativo, pero si nosotros vamos a usar estadísticas, vamos a utilizar, por ejemplo, también los datos del presupuesto general de ingresos y egresos del ministerio, algunos datos estadísticos, pues podemos hacerlo mejor de un enfoque mixto. Pues ustedes explican ahí que la presente investigación también se implementará bajo un enfoque mixto, lo cual implica un enfoque cualitativo y cuantitativo al mismo tiempo para poder describir qué es lo que sucede con la ausencia de recursos dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿De acuerdo? Y de ahí, compañeros, obviamente que aquí los voy a orientar un poco más, digamos, en cuanto al tema propiamente del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Pues ya está definido que nosotros vamos a tener que hacer, si no estoy mal, una boleta de encuesta, ¿verdad? Y en esta boleta de encuesta, pues ya es una técnica. Entonces, si se dan cuenta, pasamos del método científico, luego establecemos el enfoque dentro de ese mismo apartado de la metodología y nos vamos a las técnicas. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? Ustedes pueden utilizar algunas técnicas de investigación, por ejemplo, el muestreo, ¿sí? Vamos a utilizar el muestreo, puede ser la observación, ¿sí? Puede ser la entrevista, puede ser la encuesta, ¿de acuerdo? Todo depende muchísimo de qué tipo de estudio vamos a realizar. Pero si lo vemos aplicado directamente en el trabajo que nosotros vamos a hacer, nosotros podemos decir que dentro de las técnicas que vamos a utilizar puede ser la boleta de encuesta o la encuesta, ¿verdad? La cual será construida por los estudiantes del curso de técnicas de investigación, año 2023, y la cual será desarrollada o pasada a personas que habitan en el departamento de Guatemala, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos desde lo más general hasta lo más particular, que son las técnicas de investigación. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta el momento, compañeros? Compañeritos, no se vayan a dormir. De momento no, Lick, gracias. Bueno, dice el cronograma, que es otra parte del plan de investigación. Obviamente, compañeros, recuérdense que nosotros hablábamos desde el inicio que el plan de investigación pues, prácticamente es la planificación del proceso de investigación que yo voy a ejecutar. Y por lo tanto, el cronograma me sirve para establecer tiempos, ¿de acuerdo? Generalmente cuando a uno lo contratan en una empresa para poder desarrollar un proceso de investigación o una institución pública, un organismo internacional, y uno presenta una propuesta de trabajo, uno tiene que establecer temporalidad, ¿verdad? Porque si uno se tarda, puede ser que la empresa necesite resolver eso ya y tiene 2, 3 meses para desarrollarlo. No puede ser que nosotros nos vayamos a tardar 2 años, ¿va? Ustedes ya no sirve para nada. Adelante, Henry. Henry, tenés la mano. Lick, perdonen una consulta. Digamos, no sé si me voy a adelantar, pero eso lo podríamos, no sé si me logra escuchar.
Sí, sí, sí. No sé Sí, si te me escucho. escucha. Sí, te escucho. Vaya, no sé si me voy a adelantar, solo eso se podría reflejar a través de un diagrama de Gantt o de Gantt, no recuerdo bien el nombre técnico del diagrama. Sí, un diagrama de Gantt. Digamos, sería justamente de ese cronograma que se podría estar hablando, de ese tipo de cronograma. Sí, exactamente. Exactamente. Gracias. ¿Soy yo el que se me está yendo la señal o es a ti? Híjole, yo creo que soy yo. No sé si me escuchan. Sí, licenciado. El licenciado. Ya se me iba a apagar el teléfono. Desde aquí me estoy compartiendo internet. Este, pero sí, Henry, efectivamente, lo que nosotros podemos usar y que es una de las herramientas más comunes es el diagrama de Gantt, precisamente, para poder hacer un cronograma que establezca sobre todo temporalidades, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros estamos buscando dentro del plan de investigación. Aquí dice, debe señalar las diferentes etapas de la investigación, ¿verdad? Y el tiempo estimado para cada una de ellas. Es una secuencia ordenada de todos los pasos de la investigación, de tal manera que sirva de orientación para la realización de acciones que conduzcan al logro de los objetivos y alcances de las metas. Repito, acá lo que nosotros tenemos que establecer, bueno, ¿cuáles son los pasos siguientes? Nosotros vamos a desarrollar una investigación de campo, ¿verdad? Nosotros vamos a, a realizar una boleta de encuesta o incluso podríamos partir. Recuérdense que el plan de investigación todavía no contempla la elaboración de los instrumentos. Eso es lo que vamos a ver ya en la segunda parte de esta unidad, ¿verdad? En la fase demostrativa. Ahí nosotros tenemos que construir la boleta de encuesta. Entonces, eso conlleva cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, es una actividad de las que tenemos que desarrollar y le tenemos que poner una temporalidad. Eh, tenemos que hacer, por ejemplo, una prueba de la boleta. Luego tenemos que pasar la boleta final, hacer el levantado de la información. Luego la unificación o la recolección de los datos. Luego el ordenamiento, la elaboración de gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego, no sé, podríamos plantear también en el cronograma la elaboración del informe final, que lleva igual cierta temporalidad. Y en este caso, en este sentido, compañeros, cuando ya estemos desarrollando nuestro cronograma en el trabajo que nosotros estamos haciendo, pues obviamente que el cronograma tiene que circunscribirse en la temporalidad de estos meses, ¿no? El trabajo final lo tenemos que entregar, me imagino, en el mes de mayo, posiblemente. No recuerdo bien la fecha, pero ahí vamos a leer bien los lineamientos que ya les envié. Pero me imagino que es en el mes de mayo, entonces los tiempos tienen que ser verídicos, ¿no? Adelante, Henry. Perdón, Elic, ahí estoy un poquito perdido, pero en cuanto a... yo creía que el cronograma que teníamos que hacer ahorita era solo justamente de esta etapa del plan de investigación. No. O sea, lo pregunto porque... Te pregunto, ¿cuándo tenés que entregar tu plan de investigación? ¿Cómo? ¿Yo me quedé trabado o fue Henry? Es Henry. No, pues,
Henry, no tenés Perdón, mucha... Lick, yo creo que sí, yo creo que estoy igual ahorita con el tema del internet. Pero resuelvo tu duda. Ajá, Un por favor. cronograma del plan de investigación no tendría mucho sentido, porque el plan de investigación me lo tienes que entregar el domingo, y ahí termina. Entonces, Sí, pero yo recordémonos me que lo el había plan... imaginado algo así como más o menos cuál fue, digamos, mi programación de investigación o de donde estaba sacando yo la información, digamos, de mis fuentes. Lo pregunto por el tema de, por ejemplo, yo hasta ahorita, a ciencia cierta, no sé cuándo tengo que entregar digamos, el trabajo final, entiendo que es en mayo, y no sé cuáles son las etapas que siguen después de esta entrega que viene ahorita, de esta primera entrega. No sé si me doy a entender, o tal vez yo soy el que anda en otro universo, pero sí me perdí ahí un poquito ahorita. Perdón, Eli, gracias. No, tranquilos, y para eso estoy, para explicarles. Miren, pues, yo les envié... no, porque estos son solo los términos de referencia para el plan, ¿no? Exacto, Eli, por eso es que ando ahí. O sea, ahorita Sí, tenés razón, va, pero en la mira, pues, recurva. como para todos. Miren, recuérdense que el plan de investigación sirve para planificar el proceso de investigación. Esto es apenas la primera parte, pero nosotros, ese plan que ustedes desarrollen, lo tenemos que implementar. Es decir, nosotros tenemos que llegar a construir una boleta de encuesta, tenemos que pasar la encuesta, tenemos que recolectar la información. Después de recolectar los datos o la información, vamos a tener que elaborar tablas, vamos a tener que elaborar gráficas para sistematizar y hacer más fácil el análisis de la información que encontremos. Luego vamos a tener que construir el informe, el informe final de resultados y todo eso nos lleva un tiempo. Recuérdense que el plan de investigación me permite planificar la investigación hasta que demos el resultado final, que es el conocimiento adquirido. Entonces, si el instrumento del plan de investigación es un instrumento de planificación, obviamente que el cronograma debe contener lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Es decir, hasta la presentación de los resultados obtenidos en el proceso de investigación. Yo les puedo ayudar en esa parte, o sea, no se tienen que ustedes poner a bloquear tampoco, pues, porque obviamente esta es una investigación dirigida, ¿sí? Acá digamos que yo ya les di el tema, pero en realidad no se los tuve que dar. Si ustedes fueran investigadores sociales, por ejemplo, ustedes mismos deberían de saber qué tema quieren investigar. Aquí ya les orienté respecto al tema. Yo les puedo orientar respecto a más o menos qué colocar en el cronograma, pero para que se den una idea, lo que se viene es diseñar la boleta de encuesta, por ejemplo, que eso ya se los estamos definiendo. Nosotros para la parte de las técnicas de investigación propiamente dentro de esta metodología que yo les mostraba en la parte anterior, acá, nosotros lo que vamos a utilizar es una boleta de encuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, la facultad utiliza más que todo esa técnica de investigación porque pues, se hace más sencillo con tantos estudiantes, ¿no? Entonces hay que diseñar la boleta, tenemos que establecer una temporalidad para poder recolectar información, es decir, entrevistar a las personas, ustedes van a entrevistar personas, vamos a tener que, una tercera parte de que puede estar en el cronograma es la unión de esos datos o la sistematización de esos datos, elaborar tablas y gráficas, ¿verdad? De esas variables o de esos datos que encontremos, elaboración del informe final, ¿sí? O sea, solo ahí ya van como 5 o 6 actividades que nosotros debemos de desarrollar de aquí en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, quiero aclarar bien. ¿Sí, Alison? Adelante. Perdón, solo era para agregar, en los documentos que mandó Lica al grupo sí están las fechas de entrega. El Sí. desarrollo de la investigación aparece aquí que es la entrega el lunes 10 de abril y el informe final el 28 de abril. Pero no sé si se van a correr las fechas, igual, ¿verdad? Sí, seguro se van a correr porque están muy próximas, ¿no? Gracias, Alison, te agradezco un montón.
Entonces, si se dan cuenta, compañeros, ustedes ya tienen una información adelantada que les va a servir para establecer el cronograma de la investigación, ¿sí? Por lo menos circunscribámonos a esas fechas. Tienen que ser fechas reales, por supuesto, ¿verdad? ¿Dudas? ¿No? Bueno, de allí, compañeros, tenemos el presupuesto de recursos. Le pueden llamar presupuesto de recursos, en otros textos le llaman estimación de recursos, en otros lados solo recursos para la investigación, ¿sí? Pero aquí es muy sencillo, dice, la definición dice, consiste en detallar y cuantificar financieramente los requerimientos humanos, materiales, físicos, entre otros, ¿sí? ¿Qué significa financieramente? Es decir, nosotros le tenemos que poner un costo a cada uno de los recursos. Y todo tiene un costo, incluyendo el tiempo de cada uno de ustedes. Mi tiempo, por ejemplo, tiene un costo para la facultad, claro, porque devengo un salario, ¿no? Y para que ustedes lleven a cabo la investigación que ahorita están llevando, pues tienen que tener de alguna manera una orientación mía. Entonces, quiera que no, ya eso ya es un recurso, ¿no? Entonces, veamos bien, estamos hablando de recursos humanos, ¿sí? Recursos materiales o físicos y algunos otros necesarios que a ustedes se les ocurra. Acá, compañeros, digamos que no hay una estructura eh, generalmente establecida para poderlo hacer. Pero sí les doy algunas orientaciones que a mi criterio siempre tienen que llevar este tipo de situaciones. Obviamente el elemento que nosotros estamos analizando o la característica, el tipo de unidad o la unidad de medida con la que se está analizando, la cantidad, por supuesto, el precio unitario y el total, ¿sí? Entonces, en el recurso humano, pues obviamente está constituido por todas esas personas que participan en el proceso de investigación y que generalmente, si obviamente es una investigación orientada por la facultad, pues va por lo menos, tampoco vamos a ir excesivamente a poner hasta el salario del decano, ¿no? Usted, pero por lo menos sí el del docente, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos ponernos a cuantificar o a estimar más o menos el costo que tiene tener un coordinador o un supervisor del proyecto de investigación, que en este caso sería mi persona. Conlleva un auxiliar también, que es Alison, ¿verdad? Que los ha orientado y que invierte tiempo en nosotros. Y ustedes, obviamente, como equipo de trabajo, pues deberíamos de ponerle algún tipo de valor al tiempo de cada uno de ustedes. A veces es muy difícil cuantificar en términos de los recursos financieros, más que todo este recurso humano. Obviamente los recursos físicos o materiales son un poco más fáciles, porque uno compra una computadora, por ejemplo, que le va a servir para la investigación y eso conlleva ciertos recursos, ¿no? Pero si, digamos, no estuviésemos en la capacidad de establecer un resultado a nivel de recursos financieros para el recurso humano, lo que generalmente se utiliza también es cuantificarlo a partir de las horas hombre, es la unidad de medida. Es decir, cuántas horas vamos a invertir cada uno de nosotros para este trabajo, ¿sí? Porque a veces es muy difícil saber cuánto vale mi tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo, Álvaro Díaz, digamos que yo soy estudiante del curso y yo no trabajo, pues no le puedo poner un precio a mi tiempo, pero no significa que porque no le puedo poner un precio no vale nada. Es decir, sigue siendo un recurso. Entonces, podríamos cuantificarlo, tal vez no a través de recursos financieros o monetarios hasta cierto punto, pero sí lo podríamos cuantificar a partir de las horas que yo le voy a dedicar a este trabajo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte?
Y generalmente, obviamente, vamos a hacer una tablita en Excel ahí que nos pueda evaluar todas estas situaciones, que sería el elemento o la característica que vamos a analizar, la unidad de medida, el precio por unidad si lo tiene y el costo total, ¿sí? Repito, si el recurso humano no lo podemos cuantificar en términos numéricos a partir de cantidades en moneda, lo podemos hacer, no me molestaría, cuantificarlo en horas hombre, ¿sí? Es decir, la cantidad de horas que le vamos a dedicar al trabajo que vamos a realizar. En los recursos materiales, en los recursos físicos, pues obviamente ahí es donde podemos hacer una tablita de los recursos que vamos a requerir. Esto, ¿por qué se incluye entre los planes de investigación? Porque recuérdense, compañeros, que generalmente a los investigadores los contratan las empresas, las instituciones públicas, los organismos internacionales, y generalmente lo que nos van a preguntar es, bueno, ¿cuánto cuesta ese trabajo? ¿Sí? Y eso nos permite a nosotros, de alguna manera, elaborar una propuesta económica del trabajo que ya planteamos anteriormente. Fíjense que estamos nosotros ya planteando previamente un problema, lo estamos definiendo, lo estamos delimitando, sabemos a quiénes vamos a ir a estudiar, ya planteamos una posible hipótesis para la empresa o para la institución, estamos planteando, híjoles, ya un bosquejo del resultado, del posible resultado que vamos a obtener. Estamos diciendo qué metodología vamos a utilizar, qué técnicas de investigación vamos a utilizar. Entonces, mire, empresa patito.com, aquí está, esto es lo que yo quiero hacer y esto vale tanto, ¿verdad? Entonces, ese plan de investigación sirve muchas veces para que las entidades lo analicen y sepan si quieren proceder o no proceder con la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde generalmente y hay que ponernos a pensar qué recursos necesitamos. Bueno, necesitamos una computadora, necesitamos internet, necesitamos hojas de papel, necesitamos luz, necesitamos si vamos a hacer, recuérdense, compañeros, que eso creo que sí se los adelanté en su momento, la investigación va a ser a través de una boleta de encuesta y a nosotros nos va a tocar llamar a las personas, ¿sí? Entonces vamos a necesitar un teléfono celular, vamos a necesitar lapiceros, vamos a necesitar cuadernos, vamos a necesitar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todo eso, creo que sí le deberíamos forzosamente que poner un precio por la unidad y eso nos da un costo y un costo total, ¿sí? Generalmente, algunas bibliografías o algún material vinculado a investigación documental o la investigación científica separan lo que es los recursos materiales de los recursos tecnológicos. Podríamos hacerlo también, no hay ningún problema. Por un lado, los materiales que son de cuadernos, papel, lápices, lapiceros, etcétera, y por el otro, computadoras, teléfono celular, internet, yo qué sé, ¿sí? ¿Dudas con esto, compañeros? ¿No? Bueno, vamos con los últimos dos temas y con esto vamos terminando. Adelante, Cindy. Fue accidentalmente, perdón. Bueno, por lo menos sabemos que estás vivo. A ver, bibliografía, compañeros. La bibliografía son las fuentes consultadas para todo lo que nosotros ya hemos realizado. Quiero aclarar algo muy bien. Por favor, la bibliografía del plan de investigación no es la misma bibliografía del informe final. ¿Sí? Esto es lo que generalmente hacen los compañeros, solo copian y pegan la misma bibliografía. La bibliografía jamás va a ser la misma, porque la bibliografía que yo voy a colocar en el plan de investigación es la bibliografía que utilicé para elaborar ese plan de investigación. Entonces, generalmente va a ser la bibliografía de donde yo obtuve, en su mayor parte, el marco teórico, ¿sí? Que son todos esos antecedentes, toda esa información preliminar del tema que yo quiero investigar. Es muy distinta a la bibliografía de cuando ya echemos a andar la investigación
y ya tengamos que consultar fuentes oficiales o buscar información derivado de lo que vayamos encontrando nosotros en el proceso de la fase demostrativa, que es cuando vamos a ir a encuestar, cuando vamos a ir a entrevistar a las personas, etcétera, ¿sí? Entonces, la bibliografía que nosotros vamos a colocar en este plan de investigación es generalmente la fuente de donde obtuvimos el marco teórico. Incluso, compañeros, para elaborar el plan de investigación, nosotros deberíamos de tener como bibliografía básica el documento de Sampieri o el documento puchi, ya se me olvidó el otro corochito. Sampieri, ¿cómo se llama el otro libro? Alison, ayuda, se me olvidó. Piloña. Piloña, perdón. Entonces, lo siento. Entonces, sí o sí, deberíamos de tener estos documentos dentro de nuestra bibliografía para la elaboración del plan de investigación, que, pues, quiera que no nos orientan hacia cómo estructurar ese plan de investigación, o si nosotros tuvimos dudas, por ejemplo, que ya una duda sobre parte de la metodología, ya orientan a constructura de investigación. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Para que seamos ordenados. Si nosotros hacemos un teórico en la que solo copiamos y pegamos información y ya de último estamos viendo de ellos, pegamos esa información por líderes, ese trabajo va a ser un la técnica del fichaje, por ejemplo, que ya la ficha constituye el cuerpo de lo que yo necesito, la información que extraje y ya me dice de dónde la obtuve. Digamos que si no hicimos fichas bibliográficas, pues tampoco es que sea la muerte y se puede utilizar, se puede realizar sin utilizar fichas, pero digamos que lo que sí debería es que si investigación investigación de ser textos o párrafos realmente sean trascendentales para lo que yo quiero, lo que quiero investigar, o de las cosas que yo quiero resolver, antecedentes, teorías que sustenten o que estén vinculadas, por lo menos medianamente, al tema que yo quiero investigar. Entonces, está el texto y no es que solo lo dejo ahí y hasta después. Entonces, la idea es, compañeros, que nosotros traemos un texto, me parece importante un mes en el momento y utilizo el Word. El Word tiene una función maravillosa que resuelve vidas, porque ustedes le dan allí en la parte de, yo creo que cuando, vamos a ver, aquí en referencias, insertar cita. ¿Ustedes ven el cuadro que sale? No, ¿verdad? ¿Ustedes ven este cuadrito? No, Lick. No. Vamos a ver si comparto toda mi pantalla. Vamos a ver si sale. Ahora sí, ¿no? Licenciado. Ahora sí. Va. Entonces, esto resuelve vidas para ustedes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hablé, no sé, hagamos un ejercicio muy rápido, todavía tenemos
Un minutito. Mespas, ¿no? Yo me voy acá y me voy y busco Mespas. Me voy a la página principal y digamos que de las partes de acá, del establecimiento de salud, yo encuentro alguna información importante, ¿va? Datos de salud. Va, rápido, vamos a copiar esto. Esto no dice nada, ¿va? Ustedes no van a copiar literalmente el ejemplo. Va, pero digamos que esto para mí fue importante. Lo que dice esto es importante para mí, tiene algún tipo de dato, y si yo lo copio literalmente, yo lo tengo que poner entre estas cosas. Pero aquí lo importante es que ustedes insertan la cita. Si ustedes lo están descargando y se dan cuenta acá de una página web, aquí dice sitio web. Ustedes seleccionan de una vez el tipo de origen bibliográfico, si es un informe, si es un libro, si es una película, si es una entrevista, o es otra cosa que no esté acá, pues varios, ¿verdad? Pero ustedes saben que esto lo obtienen del sitio web, el autor es el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Aquí el nombre de la página web, el sitio, no sé, el sitio oficial, qué sé yo, el nombre del sitio. Aquí tienen que copiar la dirección URL de donde obtuvieron la información. ¿Sí? Y acá importante, el año 2023, el mes que hicieron la consulta, marzo, y no sé qué fecha hoy, 15 creo. No sé. ¿Sí? Entonces, vean ustedes lo fácil, lo sencillo, compañeros, que es desarrollar acá una cita. Ustedes ya no están haciendo plagio, ¿sí? Nosotros nos quejamos de la corrupción, pero incluso copiar y pegar es corrupción, porque se están robando la información de una persona que le costó y estamos diciendo que es nuestra. Si nosotros no ponemos cita, estamos diciendo que nosotros lo dijimos, ¿sí? Pero ahorita ya no. Si se dan cuenta, ya está, MESPAS 2023. ¿Qué es lo que va a pasar después, compañeros? Es una maravilla esto. Si ustedes llevan un orden, son ordenados con las cosas que están pegando o de las cosas que están extrayendo, fíjense que ustedes después vienen acá muy fácilmente, ya no tienen que estar haciendo las cosas a piecito. Ustedes se van acá, le dan en referencias, aquí en bibliografía, ustedes le dan acá, le dan un clic, compañeros, ahí ya les sale la bibliografía. ¿Se dan cuenta? Entonces, hacer las cosas de una forma ordenada, utilizar al máximo las herramientas de informáticas, pues facilita la vida, ¿no? Aquí ya lo único que nos falta, porque no he aprendido a hacerlo, no sé si se puede, yo creo que no se puede, ordenar alfabéticamente la bibliografía, creo que no se puede todavía en Word, pero deberíamos de tener un orden alfabético, ¿sí? Pero si se dan cuenta aquí ya sale toda la bibliografía, mientras que aquí está solo la cita, ¿sí? ¿Se entiende, colegas? Bueno, los dejo porque me va a asesinar el próximo docente, no sé qué clases de qué tienen, pero si no me va a mandar a reclamar. Ah, bueno, y la parte final, el tema de los anexos, información que nosotros vemos que es relevante para el lector o para quien nos vaya a leer, pero que no es parte, digamos, integral del documento. Puede ser un mapa, una foto, algo que creamos necesario que el lector conozca, lo podemos poner en ese apartado de apéndices o de anexos. ¿De acuerdo? Gracias, colegas. Chao. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Una pregunta. Con esto de los subtemas, ¿hasta cuántos subtemas podemos poner? Los que quieran. Los que queramos. No. Voy a tratar de hacerles un bosquejo de lo mínimo que debería de contener el informe y ya ustedes lo subdividen, pero para que se les haga un poco más fácil, digamos, que esté un poco más orientado. ¿Sí? Gracias, licenciado.
Gracias, feliz noche. Noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Bye. Gracias, noche.